Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema muy interesante y es este análisis que hace Pepe Escobar sobre el tema del eje de la simetría, cómo está ya asumiendo el orden basado en reglas. Porque por un lado hemos visto a todas estas naciones que por muchos años estaban tutelándonos a todos los demás en el mundo, ¿no? ¿Cómo debería de ser la democracia? ¿Cómo deberían de ser estas reglas por las cuales pues todos, en lugar de ser unos salvajes, podríamos entrar ahora sí a la modernidad, al avance, a la civilización, como se le dice, ¿no? Pero que si tantito te desvías de estas reglas, era como en su momento en el papado, ¿no? Quien aquel renegaba de Dios o que no se hincaba la rodilla ante el papado, pues eran excomulgados, excomunicados igual, ¿no? Y bueno, eras un rebelde, eras un infiel, eras un pecador, etc. Ahora, quienes no estén cumpliendo estas cuestiones, ¿qué es lo que sucede, no? También, simplemente te desconectan del sistema económico internacional, te ponen sanciones, hay un sinfín de organizaciones no gubernamentales tratando de llevarte esta dominación, bueno, vamos a ponerlo en el sentido de esta democracia, estos beneficios de la civilidad. ¿Qué pasa cuando se les dice a ellos, ¿por qué no respetas las reglas? ¿Por qué no asumes tu responsabilidad en respetar los derechos humanos, la vida humana? ¿Qué está pasando cuando son exhibidos, verdad? Vean lo que pasó con la Corte Internacional de Justicia y un tema donde ya se les dijo, oigan, ya deben de frenar esto. Incluso en una posición en donde el mismo juez que está dando el veredicto rompe en llanto porque no puede sostener más esta situación de lo que está sucediendo allá, ¿no? Tantos y tantas cosas que a cualquiera que es un ser humano le parte el alma ver la realidad que hoy en día están pasando allá. ¿Dónde está ese mundo que debería de hacer respetar estas reglas? Y ojo, la tercera gran intervención mundial por la democracia ya está aquí. Se está desarrollando de manera simétrica en los campos de batalla militares, financieros e institucionales. La lucha es existencial. La hegemonía occidental en verdad está en guerra contra el derecho internacional. Solamente una acción militar cinética puede ponerla bajo control. Y es que ya lo estamos viendo. Esta cuestión en donde verdaderamente, ¿cómo puede recuperar todo Occidente colectivo? Pero obvio, el primer mundo, ¿no? Sus principales vasallos. Una vez más el control de cómo era antes el mundo. De cómo podían dominar, de cómo tenían este velo aún, ¿no? De ese mago de Oz, de lo respetable, los civilizados, independientemente de que quienes tenemos acceso a conocer la historia económica universal o del mundo más bien, sabemos cómo se hicieron de esta riqueza. Sabemos lo que hacen para poder llevar este control del mundo civilizado al sur global. Este eje de la simetría está en pleno apogeo. Estos son los actores estatales y no estatales que están empleando movimientos asimétricos en este tablero de ajedrez global para dejar de lado este orden occidental basado en reglas liderado por Estados Unidos. Y su vanguardia es el movimiento de la resistencia yemení Ansar Allah, ¿no? Esto que hemos estado viendo donde Estados Unidos, independientemente que lleve mucho potencial en cuestión militar naval, el tema del Reino Unido llevando también, y varios otros que muy bajita la tenaza han estado apoyando para tratar de parar y frenar esto que están haciendo en este caso los yemeníes. Que sí, se dice, es que son bad hombres, es que esto y lo otro y lo demás, y están poniendo en peligro al comercio internacional, cuando por el otro lado, y ojo, yo no estoy justificando ni apoyando ninguna situación en este sentido de que lo que está pasando sí afecta, ¿no? Pero ellos dicen algo, los yemeníes. En este caso, los de Ansar, los hutis. Y ellos lo que mencionan es, por favor, que haya un cese al fuego. Es todo lo que pedimos. No quieren, ¿no? Estados Unidos no lo apoya, Gran Bretaña no lo apoya, y por el contrario,
llevaron su situación pesada hacia allá. Y estos continúan. No los han podido frenar con todo eso. Mira, Ansarallah es absolutamente implacable. Ya han derribado un dron MQ-9 Reaper de más de 30 millones de dólares con un solo misil autóctono de 10 mil dólares, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo. Incluso hay un dron acuático estadounidense, el Remus 600, ¿no? Que es un dron no tripulado y donde prácticamente tiene una gran tecnología. También ya lo pudieron capturar. Imaginen lo que viene, ¿no? Y por otro lado, es lo que yo les comentaba. Mira, este tema de los instrumentos que utiliza Estados Unidos, todo ello, ¿cuánto cuesta? ¿No? Ese dron MQ-9, como pues asimétricamente con un simple instrumento democrático que aquí costó 10 mil dólares, ¿no? Pudieron bajarlo. Más de 30 millones de dólares tirados a la basura. Hemos visto cómo incluso todos estos tanques ultrapesados, ultracaros y demás, ¿no? Como el Leopard alemán. ¿Qué ha pasado con los drones? Por ejemplo, el Geran 2, ¿no? Que han estado utilizando en Ucrania. Esto lo cambió todo. Ya lo han comentado incluso Foreign Affairs, The Economist. Ya han hablado de cómo esto lo ha cambiado todo y que la siguiente fase se debe de enfocar en ese sentido. La cosa es, ¿cuánto cuestan los drones occidentales? Porque no se comparan en nada con esto, que incluso pueden utilizar simplemente un kit de actualización e incluso utilizar ramas de árbol para poder construir la estructura de un dron. Y simplemente por unos cuantos dólares armar uno, ¿no? Convertir un instrumento que le dicen bombas tontas en una inteligente, como llevar una granada hasta una posición en concreto. O sea, esto ya cambió completamente. Miren, son los primeros del sur global en utilizar estos instrumentos balísticos antibuque contra barcos comerciales y de la Armada de Estados Unidos que se dirigen a Israel o los protegen. A todos los efectos prácticos, Ansarallah está en una intervención por la democracia nada menos que con la Marina de Estados Unidos. Ellos han capturado uno de los vehículos submarinos autónomos AUV ultra sofisticados de la Marina de Estados Unidos, es el Remus 600, de 1.3 millones de dólares. Un dron submarino con forma de torpedo capaz de transportar una enorme carga útil de sensores. Próxima parada. ¿Ingeniería inversa acaso en Irán? Y es que el sur global está esperando ansiosamente dispuesto a pagar estas monedas que superen el dólar estadounidense. Y es que todo lo anterior, esta remezcla marítima del siglo XXI en la trayectoria de Ho Chi Minh durante la intervención de Vietnam, deja claro que el hegemón tal vez ni siquiera califique como un tigre de papel, sino más bien como una sanguijuela de papel. Esto en palabras de Pepe Escobar. Piensa en ello, ¿no? Hace bastante tiempo, bueno, no tanto, pero sí fue 2010, 2011 aproximadamente. Irán capturó uno de estos drones sumamente avanzados de ala delta de Estados Unidos, ¿no? Están desesperados, por favor, regrésennos los que no... Oye, maestro, estaba en mi territorio ilegalmente. ¿Qué estás diciendo? Y fue la base de gran parte de lo que hoy en día tienen en cuestión de avance los iraníes en ese sentido. Ahora imaginen con esta captura de este dron. ¿Qué tal si llega para Irán? Y este tipo de sensores pueden hacer la ingeniería inversa y poder montarlos en drones más avanzados. Imaginen esto en el mar, ¿no? Un desarrollo y una carrera para los drones marítimos, que es sumamente importante por allá, precisamente donde están en el Golfo Pérsico, en donde está el estrecho de Hormuz, donde sale un cuarto o incluso un tercio de la energía del mundo en momentos de máxima producción. ¿Qué va a pasar? Porque obviamente con esto, todos estos instrumentos tácticos que tiene Estados Unidos de democratización masiva que pueden estar en sus submarinos, pues eso puede verse amenazado. Ahora, ¿qué pasa? Lula lo cuenta como lo ve el sur global. Y aquí es uno de los pocos líderes, amigos, que se ha atrevido a decir las cosas, ¿no? Ni siquiera el presidente de México
ha bateado este tema, Lo ha bateado, se lo preguntaron y él dijo, yo no me quiero meter en ese tema. Mira, en el panorama general, vinculado a la implacable eliminación perpetuada, ya saben en dónde, aparece un verdadero líder del sur global, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él habló en nombre de Brasil, América Latina, África, los 10 países de los BRICS y la abrumadora mayoría del sur global cuando fue al grano y definió esta tragedia como lo que es, una eliminación masiva. No es de extrañar que los tentáculos, ya saben, en todo el norte global y también de sus vasallos del sur global se están volviendo locos. Aquí lo que está sucediendo en Tel Aviv declararon a Lula persona non grata en ese país. Sin embargo, Lula no está eliminando a casi 30,000 palestinos, la abrumadora mayoría de los cuales eran mujeres y pequeños. La historia será implacable, porque son precisamente estas personas que eliminan en masa los que eventualmente van a ser juzgados como personas non gratas para toda la humanidad. Y lo que dijo el presidente de Brasil, Lula, representó a los BRICS 10 en acción. Esto obviamente ya fue aclarado antes con Moscú, Beijing, Teherán y por supuesto la Unión Africana. Lula habló en Addis Abeba y Etiopía, que es ahora miembro de los BRICS 10. El presidente brasileño fue extremadamente inteligente al programar su verificación de datos sobre lo que está pasando para que estuviese sobre la mesa durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río, mucho más allá de los BRICS 10. Y hoy lo que está sucediendo en aquella región es un consenso entre los socios no occidentales del G20, que en realidad son una mayoría. Sin embargo, nadie debería de esperar un seguimiento serio dentro de un G20 dividido. El meollo de la cuestión seguirá estando en los hechos sobre el terreno. La lucha de Yemen por este pueblo es una cuestión de solidaridad humanista, moral y religiosa. Son los principios fundamentales de las crecientes potencias civilizatorias orientales, tanto a nivel interno como en los asuntos internacionales. Esta convergencia de principios ha creado ahora un vínculo directo, extrapolando a las esferas moral y espiritual, entre el eje de la resistencia en Asia Occidental y el eje de la resistencia eslavo en el Donbass. Y aquí se debe de prestar extremada atención a estos plazos, porque las fuerzas de la República Popular de Donetsk y Rusia han pasado 2 años de dura lucha en Novorossiya, solamente para llegar a una etapa en la que queda claro, basado en el campo de la batalla y en los hechos acumulativos sobre el terreno, que las negociaciones significan solo los términos de la rendición de Kiev. Y en cambio, la labor del eje de la resistencia en Asia Occidental ni siquiera ha comenzado. Es justo argumentar que su fuerza y su plena participación soberana aún no se ha desplegado. Y pensemos, por ejemplo, en Hezbollah o en Irán. El secretario general de ellos, Hassan Nasrallah, con su proverbial sutileza, ha insinuado que de hecho no hay nada que negociar sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Y si hubiese un retorno a alguna frontera, esta debería de ser de 1948. Este eje de la resistencia entiende que todo este proyecto es ilegal e inmoral. Pero la pregunta seguiría siendo, ¿cómo tirarlo en la práctica a la basura de la historia? Los posibles escenarios declaradamente optimistas que se avecinan incluirían que estos hombres de Hezbollah tomarían posesión de Galilea como un paso hacia la eventual retoma de los altos de Golán, que están siendo ocupados de manera ilegal. Y sin embargo, el hecho es que ni siquiera una Palestina unida tiene la capacidad militar para poder reconquistar estas tierras que se les arrebataron. Entonces las preguntas planteadas para la abrumadora mayoría del sur global que apoyan a Lula podría ser: ¿quién más? Aparte de Ansarallah, de Hezbollah, de Hash al-Shabi, se van a unir a este eje de la simetría en la lucha por este pueblo. ¿Quién estaría dispuesto a venir a esta tierra santa a irse de este mundo? Porque después de todo, en Donbass solamente fueron los rusos y los rusófonos
que se están yendo del mundo por tierras históricamente rusas. Y eso nos está llevando un camino hacia el final, porque solamente la operación militar en Asia Occidental hasta el amargo final resolvería esta tragedia que está ocurriendo en Medio Oriente. Una traducción de lo que sucede en todo el eje de la resistencia eslavo, porque aquellos que se niegan a negociar con Lavrov traten con Shoigu. Y este menú, la mesa y los invitados. Ese neoconservador de armario, secretario de Estado Antony Blinken, él dejó salir el gato de la bolsa cuando en realidad definió su tan preciado orden internacional basado en reglas. Si no estás en la mesa, estás en el menú. Incluso, amigos, hay una imagen que les había puesto el otro día y les decía nada más para que vean este tipo de personas lo que piensan. Miren acá. Porque precisamente una comparativa de lo que opina en este caso, ¿no? Uno de los mayores diplomáticos de China, Wang Yi, y es esto, ¿no? Perder no es una elección racional. Ganar, ese es el futuro de la humanidad, donde todos ganen, no donde sea un juego de sumacera. Y vean lo que piensa Estados Unidos. ¿Qué es eso? Si no estás en la mesa del sistema internacional, vas a estar en el menú, ¿no? O sea, es o tumbas todo y lo ganas, o entonces vas a perder y todo, ¿no? Es eso. Siguiendo su propia lógica hegemónica, está claro que Rusia y Estados Unidos con la OTAN están sobre la mesa, mientras que Ucrania está en el menú. ¿Qué pasa con el Mar Rojo? Donde los hutis que defienden acá contra Estados Unidos, Reino Unido e Israel están claramente sobre la mesa, mientras que los vasallos occidentales que apoyan acá de manera marítima están claramente en el menú. Ese es el problema, porque la hegemonía, o en la terminología académica china, los cruzados, han permitido el poder de poner las tarjetas de presentación sobre la mesa. La razón principal de este colapso de la autoridad es la acumulación de reuniones internacionales serias patrocinadas por la Asociación Estratégica Rusa-China durante los últimos 2 años desde el inicio de la SMO, porque se trata de planificación secuencial, con objetivos a largo plazo claramente delineados. Solo los estados civilizacionales pueden hacerlo, no los casinos neoliberales plutocráticos. Negociar con el hegemón es imposible, porque el propio hegemón impide las negociaciones. Vean el bloqueo en serie de resoluciones de alto al fuego de la ONU, por ejemplo. Y además, el hegemón sobresale en instrumentalizar a sus élites clientelares en todo el sur global, mediante amenazas o el compromat. Véase la reacción histérica de los principales medios de comunicación brasileños ante el veredicto de Lula da Silva. Incluso le están queriendo hacer un impeachment, ¿no? O incluso con hasta mucho más de lo que le hicieron en la pasada ocasión. Lo que Rusia está mostrando al sur global 2 años después del inicio de esto es que el único camino para darle una lección al hegemón tiene que ser de manera cinética o técnico-militar. El problema es que ningún estado-nación puede compararse en la superpotencia nuclear hipersónica militar rusa, en la que 7.5% del presupuesto del gobierno se dedica a la producción militar. Rusia está y seguirá estando en pie de intervención por la democracia permanente hasta que las élites del hegemón entren en razón, y es posible que esto nunca vaya a suceder. Y mientras tanto, este eje de la resistencia del Asia Occidental está observando y está aprendiendo día tras día. Siempre es crucial tener en cuenta para que todos los movimientos de la resistencia de todo el sur global, y esto también incluye, por ejemplo, a los africanos occidentales contra el neocolonialismo francés, a las líneas de falla geopolíticas que no pudiesen ser más marcadas. Es una cuestión de occidente colectivo contra el Islam, el occidente colectivo contra Rusia, y más temprano que tarde una parte sustancial de occidente, incluso a regañadientes, contra China. El hecho es que estamos ya inmersos en la tercera gran intervención mundial por la democracia, que es a la vez existencial y civilizacional. Mientras nos encontremos en esta encrucijada, hay una bifurcación o una escalada hacia la acción militar cinética abierta, o una multiplicación
de las intervenciones híbridas en varias latitudes. Así, por lo tanto, le corresponderá al eje de la asimetría sereno, tranquilo y sereno, forjando corredores, pasajes, senderos subterráneos capaces de socavar y subvertir este orden internacional unipolar, basado en reglas y liderado por Estados Unidos. Ahí está. ¿Ustedes qué opinan de este pensamiento que trae Pepe Escobar sobre lo que estamos viendo ya en el mundo? Porque puede ser, como él está comentando, ¿no? Situaciones proxy en distintas partes del mundo. Donde, por ejemplo, incluso lo estamos viendo ya en Sudamérica, ¿no? En este caso, donde poco a poco estamos viendo cada vez mayor este complejo entramado de países, como el caso de Guyana, como el caso de Argentina, ¿no? Como el caso de Ecuador, que están siendo tomados y donde pues ahí puede surgir otras intervenciones y otro pleito y otra división más entre estados hermanos, ¿no? Asusados por quién creen. Y todo va por el tema de los recursos naturales, por la gente, por la ideología, para que sigan pensando en esta zanahoria y seguirla persiguiendo, ¿no? Ustedes van a ser siempre en este mundo basado en reglas, van a crecer, van a esto. ¿Ha pasado eso en realidad? Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Cuídense mucho. Por favor, les pido, si ustedes pueden apoyar este canal a través de mi Patreon, pueden hacerlo desde $1. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. Cuídense mucho. Pórtense bien.